salvarán. Esa noche, 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, y una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino, una será llevada y otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús le contestó: así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu palabra, Señor, y tener tu revelación dada para poder oír, Señor, tu voluntad, Señor, para poder conocerte, para poder ver la magnitud de tu gloria, Señor, aún finitamente en la capacidad que nosotros tenemos de entenderlo. Señor, e incluso pasajes como estos, donde nos hablan de tiempos, Señor, en parte venideros y situaciones que a veces son difíciles de entender o de imaginar, Señor. Dios, te pediría que trabajaras a través de tu palabra, Señor, por medio del Espíritu, trabajando entre tus hijos, Señor. Ilumínanos, ayúdanos a entender tu voluntad, Señor, y tu palabra. Señor, dame palabra, Señor, y dame sabiduría para poder ser usado por ti, Señor, y comunicar tu verdad hoy. Te pedimos por esas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Disculpen, esto hacer... Bueno. No, ahí está. Puse, creo que está ahí, en este pasaje, o para este mensaje, puse el reino aquí y por venir. Y la razón por la que puse eso es porque vamos a estar viendo en este pasaje parece dividirse un poco entre referencias hacia un reino en el cual nosotros estamos viviendo ahora y uno que está, no, es una mala manera de explicarlo, el mismo reino que será completado, culminado completamente en el futuro. El mismo reino, quizás podríamos decir en varias etapas de ese reino. Entonces, cuando entro a ese pasaje, lo que sí tengo que hacer es que desde el principio necesito quizás, o siento que necesito mencionar o admitirnos la palabra, pero tampoco empezar, aunque no estaría mal, pero reconocer, gracias. Bien, reconocer que en la iglesia hay diversas opiniones cuando hablamos sobre el fin de los tiempos. Si usted ha tenido conversaciones con personas o ha ido a más de una iglesia o ha ido a la misma iglesia, ha oído quizás 2 versiones diferentes de algunos de los eventos. Yo diría, en esta iglesia están manifestadas diferentes opiniones sobre el fin de los tiempos. Y quiero hablar de eso un poquito solamente para que entendamos y quizás tomar una pausa para hablar sobre la realidad de que en la vida cristiana y cuando leemos este libro, algunas cosas están muy claras. Bueno, diríamos que están muy claras. Pero yo admitiría que hay cosas sobre el fin que para mí no son siempre tan 100% claras. ¿No? Y entonces nosotros, hablando con Eric, cuando tenemos conversaciones sobre la iglesia y como pastor, yo pienso en términos de, y hablamos en términos de quizás cuestiones, y no es un término mío, sino es algo que se usa hace tiempo, de cuestiones quizás primarias, cuando hablamos de la doctrina, de la teología, cosas primarias que están al centro, en el núcleo de lo que nosotros creemos. Y el más centro de eso estaría Cristo, y el Evangelio, y la redención, la necesidad de redención. Y esas cuestiones que yo diría que en ese punto son innegociables. Son posiciones sobre las que nosotros nos plantamos. Decimos, bueno, usted puede estar en desacuerdo, pero está equivocado. O puede estar en desacuerdo, pero eso es lo que nosotros sostenemos. Pero después de eso, y podríamos pensar quizás como una cebolla, ¿no? Ahí está en el centro, pero hay capas y a veces llegamos a cosas que son, quizás podemos hablar de secundarias o incluso terciarias. ¿Qué color debería pintarse una iglesia? Ajá,
Es una trampa, porque la iglesia son la gente, ¿no? Entonces, pero hay cuestiones que a veces son, no estoy diciendo que no son importantes, pero quizás no son tan cruciales al centro de lo que nosotros creemos, en los cuales podemos sentarnos y tener una discusión, incluso una discusión viva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, Eric y yo tenemos cosas como estas, en las cuales no estamos el 100% de acuerdo. Y Eric puede apuntar a los pasajes y por qué él lo entiende así, y yo puedo apuntar a los pasajes y decir, bueno, yo lo entiendo así. ¿Y saben qué? Está bien. Está bien. No estaría bien si estuviéramos desacuerdo. Siempre doy el ejemplo de que la Trinidad termina siendo, estaba leyendo en Tercera de Apocalipsis y me di cuenta que hay 4 personas en la deidad. Entonces no sé cómo se llamaría eso, pero es una Trinidad, una tetrinidad, algo así. No está bien. Eso es cambiar lo que la palabra de Dios es una cosa central. No podemos estar de acuerdo, pero hay cosas. Y en este tipo de contexto, cuando hablamos de las cosas venideras, de la venida del Rey, de los tiempos finales, hay bastantes opiniones distintas. Quizás lo bueno de eso es que la mayoría de estas no tocan realmente en la salvación. Entonces, si estamos poniendo la fe de nuestra salvación en la fe por gracia, entonces estamos bien, ¿no? Y podemos ahí ir resolviendo cosas. Y yo diría que es vital que haya esa unidad, eso sí. ¿Tenemos que estar de acuerdo en todos los detalles? No, pero necesitamos tener unidad. Es una parte central del capítulo 17 de Juan cuando Jesús le ruega a su Padre que cree unidad en la iglesia. Hasta el punto que la meta o la expectativa que Jesús marca en la unidad que debería tener la iglesia es la unidad como la que tiene el Padre y el Hijo. Es una meta muy alta y es la expectativa de nuestros señores que tengamos ese tipo de unidad. Entonces, digo esto para quizás, primero porque es importante que tengamos esa realidad de que a veces podemos tener diferencias de opinión en cosas y no pasa nada. No nos tenemos que enojar. No tenemos que enfadarnos. Es bueno que a veces personas me den otra perspectiva porque me lleva a este libro a ver, ok, ¿por qué es que yo creo lo que creo? Y les voy a admitir muy claramente que se me han acabado, ya perdí dedos para contar las veces que yo llamaba a mi papá, que fue mi pastor durante los primeros 19 años, entonces vamos a hablar que es un tiempo formativo de lo que yo creo, y le decía, papá, estoy estudiando la Biblia, estoy estudiando ese pasaje, y vea, yo siempre entendí que usted dijo que era pero yo estoy viendo que es así. Y él me dice, no, tiene usted razón, tiene toda la razón, es verdad, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero también le voy a decir, yo nunca dije lo que usted dijo que dije. Entonces, a veces entendemos mal las cosas, a veces estamos escuchando a medias, a veces no estamos listos, no sé qué. Entonces, en mi vida estoy continuamente refinando, buscando, y a veces encuentro cosas. Hablaba con mi amigo Glenn esta semana, le dije, esta semana estamos tocando temas de escatología, de fin de tiempo, de la venida del Señor. Digo, y sé que quizás para mí no es como mi área favorita de la palabra de Dios. Me gusta, pero quizás no le pongo tanta atención, quizás como debiera. Pero estoy como luchando con unas cosas. Pero dije, bueno, lo bueno es que no es como la salvación, no estoy luchando con la salvación, estamos claros con eso. Entonces, quería dar ese prefacio, no porque creo que voy a decir nada que vaya a asustar a nadie, sino porque creo que es importante que tengamos eso en mente como iglesia. Y si realmente al final siempre vamos a decir que nosotros amamos, ¿por qué nos amó primero? El amor de Dios era un amor que deseaba unidad. Quizás no 100% conformidad, pero unidad sí, y necesitamos amarnos. Entonces, es bueno para que tengamos esta realidad y que podamos amarnos aún en la diversidad que existe entre nosotros en algunas opiniones. Habiendo dicho eso, leí el pasaje y dependiendo de dónde usted, el entendimiento que tenga o lo que haya oído, quizás escuche esas palabras y oiga una cosa o piense otra y está empezando a agarrar, ok, Jesús está hablando sobre esto y esto significa esto. Vamos a ver qué es lo que encontramos en la palabra de hoy, pero quiero que quizás definir un poquito de
de un contexto entrando, y se acuerdan, ya hemos visto esta dinámica un montón de veces y se repite hoy. Jesús está hablando con los fariseos al principio, le hacen una pregunta. En un ratito se va a la vuelta y recordemos a quién está hablando. Dice, empezó a hablar con los discípulos. Y hoy vamos a ver dos aspectos, y lo dije antes, pero quiero repetirlo, dos aspectos del reino de Dios. Pero quiero echar un poco marcha atrás, un poquito más, a definir que Dios siempre ha sido el rey. Dios, el creador del universo, no puede ser más que rey de todo. Entonces Dios siempre ha sido soberano, siempre ha estado por encima de su creación, pero en su perfecto plan hay elementos en los cuales Él ha estado desarrollando la manera en la que interactúa con nosotros. Y este pasaje habla sobre dos elementos específicos del reino y específicamente del reino final, el cual nosotros, y voy a definir, aquí voy a hablar de un punto central. Y vamos a marcar esto como el punto central. Si usted no está de acuerdo conmigo en esto, está bien, pero está equivocado. Es que crea lo que crea usted de lo que dice la palabra de Dios sobre el fin de los tiempos, sobre Apocalipsis y las profecías. El hecho es que Jesucristo va a volver. Y va a volver en gloria, va a recibir la honra que siempre se le ha merecido y será rey. Lo que pasa entre ahora y entonces, pues podemos estar de desacuerdo. No, pero eso es un hecho y ese es el punto central. Ahora, habiendo hablado de eso, Jesús llega y empieza a establecer ese reino. Y vamos a hablar sobre dos manifestaciones diferentes que Él habla aquí. Y una es el aspecto espiritual de ese reino, del cual Él habla en los primeros versículos. Que después se va a desarrollar hacia una conversación sobre la manifestación o la conclusión de ese reino aquí en la tierra. Lo que sí quiero es compartir este pasaje, primero de Joel, porque cuando él habla con los fariseos, pero los discípulos hubiera sido igual, ellos tienen una expectativa, ellos tienen una perspectiva sobre cómo va a ser la venida del reino. Ellos han definido a través de los pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia para ellos, de lo que han oído, de lo que va a pasar cuando llegue el Mesías y las cosas que van a ocurrir. Entonces, ellos tienen esa perspectiva, la cual está informada por la palabra de Dios, y realmente si empezáramos a enumerar todas las cosas que ellos esperaban, en la mayoría es correcta, sobre el fin de los tiempos, sobre la venida de Jesucristo, lo que nosotros conoceríamos como la segunda. La parte que les falta es que no estaban listos para la primera. Pero habiendo dicho eso, durante cientos de años de estudiar la palabra de Dios y de los maestros enseñar, ha habido algunas adiciones y algunos embellecimientos, podríamos decir, que ha establecido el canon de lo que ellos creen que va a ocurrir y cómo va a ocurrir y en qué manera va a ocurrir, el cual les ha desviado un poco de la realidad que está ocurriendo con Jesucristo cuando el Mesías realmente llega. Quiero agregar que creo que esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Quiero ser humilde en eso. Es decir, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos más información de la que ellos tenían, porque también tenemos el Nuevo Testamento y tenemos Apocalipsis y podemos leer las cosas y tenemos la verdad, y creo que en general estamos muy acertados, pero tenemos 2000 años de maestros enseñando, y a veces quizás en un sentido algún maestro que otro haya agregado algo que nosotros hemos aceptado y está bien. Bueno, no está bien que estemos mal, pero es la realidad en la que nos encontramos. Entonces yo quiero simplemente decir, yo no sé, no tengo todas las respuestas sobre cómo funciona todo. Pero quiero que leamos este pasaje para pensar un poquito sobre la imagen que ellos tienen. Dice, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Okay? Esto es como el epicentro de la perspectiva de lo que esos hombres y mujeres en Israel hace 2000 años están esperando. Cuando venga Cristo, están esperando este tipo de eventos cósmicos y globales. Y no están equivocados. Lo que pasa es que no están preparados para la primera venida, en la cual Jesús va a establecer su reino primero en el corazón de sus creyentes, de los redimidos. El sol se oscurecerá
y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Está hablando sobre eventos que van a ocurrir antes del día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Eso ha cambiado? No, eso está al centro de lo que creemos, que Jesucristo, el Señor, es el cual salva. Yahweh es el que salva, es el único Dios que nos puede salvar. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Y ese pasaje es más largo, no podemos mirar todo, pero quiero que veamos un poco la imagen de lo que ellos están pensando y creo que podemos empatarlo con lo que sabemos de Apocalipsis y saber que estas realidades son verdad. No tenemos que ir ni siquiera a Apocalipsis, vea lo que dice Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Estamos hablando del mismo evento. Cristo no está denegando que su primera venida anule lo que ellos estaban esperando. Es la realidad que va a ocurrir cuando Cristo regrese. Pero antes de hablar de eso, Él necesita hablar del reino, la parte del reino que está establecida ya y se está estableciendo, en el cual nosotros estamos habitando. Y sí pude hacer el icono finalmente, entonces ahí está. Es una conversación que tuve con alguien. Lucas 17, empezando aquí en este pasaje, habla de eso. El reino espiritual está aquí. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Eso es lo que estamos viendo esos son el tipo de señas que estamos viendo en Joel, o estamos viendo cuando Jesús mismo está hablando en Mateo sobre su segunda venida. Cosas que serán claras. Levante la mano si usted en Facebook alguien le ha mandado algo que ha dicho, vea, esto es una prueba de que es el fin. Vamos, levante la mano. Y todos, ¿no? Ahora, no voy a decir que sí, que no. Simplemente decir, estamos todavía buscando eso, ¿no? Y más bien es bueno que estemos porque, ve, toca que ocurra. Pero ellos estaban esperándolo y él está diciendo, hey, está bien, vamos a hablar de eso. Pero lo que está ocurriendo ya y la instauración y el crecimiento y el establecimiento de ese reino que está en el corazón ahora, dice, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. En el original la palabra que usa se puede usar como para entre o dentro. La palabra puede ser. Tiene mucho sentido porque los traductores usarían entre, porque está hablando con fariseos que en general no creen en Cristo, entonces es un poco como problemático que esté hablando con un creyente, una persona que no es creyente y decir está en usted. Pero podemos entender que Jesús no está hablando solamente con ellos. Entonces, en este lugar podría haber un no creyente que dice que no es un creyente y yo decir, hey, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque en este grupo está el reino de Dios en los corazones de sus creyentes. Entonces, sea entre o dentro, el punto está aquí. Y están hablando con el rey. El reino está aquí. Jesús ha comenzado el proceso y ese reino que describo con esa corona dentro del corazón. Es un reino que quizás no tiene capital. Quizás no tiene un ejército oficial, como Costa Rica. No tiene, voy a decir bandera, porque bueno, hay gente que sí dice que sí, pero no me convence del todo. No tiene una tierra, no tiene un pedazo de tierra
en el cual podemos apuntar y decir, ok, eso es el reino de Dios. Queda al sur de Estados y al norte de México. Se llama Texas. No. Es un mal chiste para mi esposa que ama Texas. Pero no hay un lugar físico. Pero el reino de Dios está en la tierra. Porque vive a través de sus creyentes. Vive en los corazones en los cuales Cristo es el Rey. Y es un reino infiltrado. Un reino que está entre medias de otros reinos. Y por ende es un reino peligroso para algunos gobiernos. A veces considerado como un reino subversivo. Porque la alianza máxima de un creyente es a Cristo. No significa que yo no respeto las leyes, no significa que no respeto los gobiernos que yo creo que Dios impone y establece, pero significa que al final del día mi rey es Cristo. No importa en qué país estoy, no importa de qué color sea mi pasaporte, no importa dónde vivo. Y agregaría que mientras usted no puede encontrar el reino de Dios en el mapa del mundo, sí puede encontrar sus embajadas. Y hoy mismo nos encontramos en una de ellas. Los creyentes operamos como embajadas, manifestando que en este momento estamos juntos y este es el reino de Dios, en la forma más visible que pueda haber en este momento. Y ojalá esa realidad cale hondo en nuestros corazones por la importancia del momento de que podemos unirnos de esta manera, estar juntos y celebrar el hecho de que viene el tiempo en el cual vamos a estar con el Rey, pero Él está con nosotros ahora. Y lo proclamamos como nuestro Señor, como nuestro Rey. El reino estaba ahí. Ese reino, el reino espiritual, culminará en el reino de Cristo sobre todo. En este momento sabemos que Cristo no es el Señor de todos, en el sentido de que no hay una sumisión a Él, las personas no han cedido a Él, cada rodilla no se ha arrodillado ante Él todavía. Pero Jesús está declarando en este pasaje que el reino está siendo establecido y viene de camino. Apocalipsis 11:15 dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. ¿Qué está diciendo? Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor. Eso es lo que está por venir, cuando Cristo sea Señor. El reino que está por venir. Entonces, Él empieza a hablar sobre estos elementos. Él dice a sus discípulos, les dijo, entonces Él gira de hablar con los fariseos y empieza a hablar con los discípulos y pensemos en eso. ¿Con quién está hablando ahora? Para oír estas palabras y quizás poder interpretar un poco de esta información. Y dice, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. No está hablando sobre el hecho de que va a haber un tiempo en el que no va a estar ahí y desearán verlo. Pero habrá días en los que no estará, no ha vuelto todavía y desearán que volviera. Y esa debería ser la realidad de nosotros hoy, de desear ver el día del Señor. Yo sé que he vivido muchos días en los cuales he deseado ver el día del Señor, pero todavía no lo he visto. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan. Aludiendo a la idea y realidad, desde que el tiempo que Jesús salió hasta hoy mismo, en todos lados hay personas diciendo, aquí está Cristo, ha vuelto. Está en Rusia, he visto videos de Él. Ese es como el que me convence un poquito más, se ve más como Jesús. Y están en todos lados entre medias, ¿no? Hay un poco de todo. Está aquí, está ahí. No lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago.
que fulgura, ilumina el cielo de un extremo a otro. Él dice, el día en el cual Cristo vuelva. Y sí voy a plantarme aquí y decir, estos pasajes están hablando sobre la segunda venida de Cristo. Y entonces lo voy a enseñar desde ese punto de vista. A una gente quizás ahí es donde hay una diferencia, pero aquí yo veo esto como la segunda venida de Cristo. Va a ser obvia. ¿Cuántos han estado afuera de noche y de repente se hizo de día porque un lámpago cruzó el cielo? ¿Y a qué distancia? Yo me atrevería a decir que hay eventos en Costa Rica en los cuales, si estuviera bien las cosas, usted podría estar en el Caribe y ver el mismo relámpago que ve gente en el Pacífico, por la envergadura y la luz que establece. Yo he estado en lugares en los cuales hay un valle enorme y estoy acampando y es de noche y no puedo ver absolutamente nada, y cruza un relámpago y puedo ver el valle completo. Eso no se esconde, eso no es algo que la gente no se da cuenta, eso es algo que todo el mundo ve. Y él dice, así va a ser, cuando el Hijo del Hombre venga, el mundo va a saber que Cristo está aquí. No va a haber duda, no va a haber pregunta. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas, ¿cierto o no? Ellos no lo habían visto y no podían imaginar lo que se le venía. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Tenemos varias semanas, varios capítulos de estar acompañando a Cristo, ¿qué? En dirección a Jerusalén. Él va camino a sufrir. Pero no solo eso, antes tiene que sufrir muchas cosas y será rechazado por esta generación, y es un hecho. Y continúa ocurriendo. Continúa ocurriendo. Y si es algo interesante que ha crecido en mi entendimiento sobre la importancia de la vuelta del Señor, es que a veces, cuando pienso en el regreso del Señor, y como un creyente, a veces mi enfoque se pone en mí, en qué rico va a ser que ya no haya COVID. Qué rico va a ser que esto, lo otro y lo otro, que todo va a estar como yo quiero, que va a estar bien, que vamos a estar con Jesús. Número uno. Pero la realidad es, ¿me oyen atrás? ¿O agarro el micro? Creo que ahora sí. Soy lo suficientemente humilde para saber que no tengo la voz de Spurgeon ni de Eric. Entonces, a ver si está. Check. Es que está malo el micro. Ahí está. A ver. Ahora sí, vamos a ver. Si tengo el dedo así, creo que funciona. Gracias. No, vamos a ver. ¿Dónde estaba? La gloria de Dios. Ese es el punto. Día tras día, vivimos en un mundo en el cual el nombre de Cristo es arrastrado por el suelo. Y si no es directamente a través de las palabras flagrantes de personas que están maldiciendo el nombre de Dios, usando malamente el nombre de Cristo, a través del rechazo mismo de nuestro Señor Jesucristo como el Rey, están denegándole la gloria que Él merece. Y si hay algo crucial que va a ocurrir cuando Cristo vuelva, es que ya no podrá ser negado su gloria. Y para mí ese día como un creyente va a ser fenomenal. Y voy a disfrutar. Y que todas las lágrimas estén fuera. Y que no esté enfermo. Y que no pasen todas esas cosas. Perfecto, buenísimo. Pero alante de todo eso está la gloria de Dios. La gloria merecida del Rey. Y para mí ha sido importante reformar esa manera de pensar en mi mente. De poner a Dios como lo primero. Y no a veces pensar solamente en el beneficio mío o de mi familia o de los míos y de mis amigos.
sino el hecho de que a Dios se le debe una deuda de gloria, la cual va a ser pagada. Y ese día va a ser el día. Jesús da unos ejemplos aquí sobre cómo va a ser ese tiempo. Él habla primeramente sobre los tiempos de Noé. Dice, tal como sucedió en el tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Están pensando en el hoy y en el mañana. Están pensando en lo que van a hacer. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Otra vez, están viviendo la vida diaria y haciendo planes, edificando, plantando, pensando en que, hey, estamos bien hoy y estamos bien mañana. No vamos a cambiar nada, no pasa nada. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Esa mañana, cuando se despertaron los habitantes de Sodoma y Gomorra, no esperaban. Estaban esperando ir al trabajo, ir al campo, ir a la boda que estaba planeada esa tarde. No estaban pensando en lo que venía. Así es el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que está en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Jesús está apuntando a la realidad de que no podemos estar atados a las cosas de este mundo como lo estaban en ese tiempo, pensando solamente en las cosas de este mundo. Sino la única salvación va a venir ¿dónde? Del Señor. Acuérdese de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá. Ella estaba atada a este mundo, estaba atada a esta vida, estaba atada a su hogar, a sus pertenencias, a sus cosas, a sus amigos, a su familia. Pero Él dice, el que la pierda, la conservará. Y sabemos que eso es una realidad para los que siguen a Cristo. Tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Nuestra meta no es vivir todo como siempre ha sido y mantener las cosas como nos gustaría, sino muchas veces significa perder nuestra vida por la causa de Él, figurativamente o literalmente. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra será dejada. Dos hombres estarán trabajando en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. ¿Me oyen bien sin el micrófono ahora? Okay. Ocupo las manos. Antes de leer el último versículo, quiero pensar un poco sobre estas declaraciones que está haciendo, ¿no? Porque aquí es donde empezamos a ver, ok, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿De qué está hablando? Y lo que quiero decir es que el último versículo creo que nos va a apuntar a la realidad crucial sobre esto. Porque es una pregunta que se ha hecho mucha gente. ¿El que se lo lleven es bueno o es malo? Y en este pasaje, creo que Cristo va a definir que es malo. Entonces, no estamos hablando necesariamente de un evento en el cual las personas son llevadas al Señor, sino más bien, vean lo que dice el versículo 37. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Creo que quizás fuera más pertinente o quizás una mejor manera de ver esta declaración, ¿dónde sucederá esto? Sino, ¿a dónde? Como la pregunta siendo, ¿a dónde se lo llevan, Señor? ¿A dónde se van? Y Jesús les contestó, así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, estas señales revelan que el fin está cerca. La respuesta simple de Cristo aquí
Y sobre todo si damos marcha atrás y pensamos sobre el contexto de lo que Jesús está explicando sobre Noé y sobre Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el paradero de las personas que fueron llevadas? Arrastrados por el agua. Arrastrados por el agua y arrasados por el fuego. Entonces, y la respuesta de Cristo aquí apunta a eso para mí también. Él está diciendo, van a la muerte. Y sin entrar en mucho detalle, simplemente podemos entender que sabemos, Juan 10:10 nos enseña, que hay dos opciones, ¿no? Hay la opción del ladrón, la cual es robar, matar y destruir, y luego hay la opción de Cristo, la cual hay vida, y vida en abundancia. Pero vea este pasaje también en Apocalipsis, que para mí tiene una conexión interesante a esta declaración final de Cristo. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hace señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego y azufre. Y vea versículo 21. Era un poco de contexto, estamos hacia el final. Versículo 21 dice, los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, que es Jesucristo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. No puedo garantizar que está hablando exactamente de lo mismo, pero creo que es lo mismo. Y nos devuelve al hecho de la declaración que tengo aquí para el final. Cristo está reinando hoy en el corazón de sus redimidos. A eso se refería en el principio de ese pasaje. Él había establecido el reino y ese reino continúa hoy y vive dentro de nosotros. Y un día reinará, no solo en el corazón, pero en toda la tierra. Hay un día en el cual ese reino va a trascender de solamente grupos como nosotros o familias que se reúnen para orar o leer la Biblia, o creyentes que están solos adorando a su Rey, sino va a haber un día en el cual Cristo va a ser el Salvador, o va a ser el Rey. Tenemos muchas diferencias de opiniones dentro de la iglesia de cómo va a ocurrir todo esto, pero ojalá podamos estar de acuerdo que Cristo va a volver y va a ser el Rey para los que lo quieren y para los que no lo quieren. Supremo, absoluto, soberano, contundente, inescapable. Son algunas de las palabras que me vienen a la mente cuando pienso en estos días. La pregunta final para mí es, ¿quién es el Rey de su vida? El día es hoy. ¿Quién está dirigiendo mi vida? Me gusta la imagen que se forma cuando hacemos la pregunta, ¿quién está sentado en el trono de su corazón? Si usted no es un creyente, definitivamente no es Cristo. Y hoy es el día. No entonces. Entonces no es el tiempo. Y si lo es, si usted es un creyente, yo soy un creyente, Cristo está sentado en el trono de mi corazón, está dirigiendo mi vida, está dirigiendo mi corazón, está dirigiendo mi voluntad, estoy sometiendo mi vida a Él, a su reino. Ojalá que sí, porque eso es a lo que hemos sido llamados, a ser un pueblo redimido,
un pueblo separado, peculiar, especial, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios. Ese es nuestro llamado. Hoy nos reunimos como parte de ese reino. Queda mucha gloria por darse al Señor, de nosotros y ojalá de muchas otras personas. Ojalá Dios nos use para eso. Pero primeramente, mi Señor Jesucristo tiene que ser mi Señor, tiene que ser mi Rey. Ojalá podamos vivir completamente entregados a esa verdad y viviendo de esa manera. Vamos a Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Dios, como ese Dios absoluto, soberano, con capacidad para destrucción cataclísmica, Señor. Cada minuto, cada segundo que retarda, Señor, tu venida, es una muestra de gracia, de misericordia, refrenando tu juicio justo. Dios, y como hijos y hijas de Dios, el cual, Señor, a través del sacrificio inexplicable del Hijo, Señor, hemos sido dados el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor, pero aún si eso no fuera la realidad, deberíamos de glorificarte, Señor, porque eres Dios, eres el Rey, eres el soberano del universo, no solo de nuestra vida. Y nadie merece adoración excepto tú. Estamos aquí como tu pueblo, Señor, deseando adorarte. Señor, deseando hacer una pequeña representación de la realidad, Señor, que ocurre alrededor de este mundo, de que tienes un reino, tienes una gente, tienes un pueblo que ha sido comprado con alto precio para darte gloria. Dios, y esperamos que sea, Señor, que sea hoy, en tu voluntad, Dios. Ven. Sé glorificado, Señor. Sé adorado. Toma tu puesto, Señor, que mereces. Y mientras tanto no lo haces, Dios, danos el corazón, Señor, el espíritu, para vivir día a día, Señor, como tu pueblo, sirviéndote a ti, Señor, cumpliendo tu voluntad, hasta el día en el cual podamos verte cara a cara. Damos gracias por eso y pedimos eso en el nombre de Jesucristo, el cual lo hace todo posible, al cual esperamos. En nombre de Jesús. Amén.